Zechariah. Vamos a leer en Zacarías, The verses you see on the wall behind me. el verso que está ahí en la pared. It is our prayer that if you do not know Jesus Christ as your Lord and Savior, Es nuestra oración que si usted no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, if you are not certain that your sins have been forgiven, si usted no está seguro que sus pecados han sido perdonados, if you are not sure that you are going to heaven, si usted no está seguro que va a ir al cielo, whether you're here in the sanctuary, ya sea que esté aquí en el santuario, up in the balcony, en el balcón or watching us by means of the internet, o viéndonos por el internet, today could be your day hoy puede ser su día to know Jesus Christ para conocer a Cristo and to receive the gift of eternal life y recibir el don de vida eterna that He gives freely to those that call upon que Él His da name. libremente a todos los que llaman su nombre. And may this word go forth to touch every heart Que esta palabra fluya y que toque cada corazón for salvation, para salvación, for edification, para edificación and for all that God has sent it to y accomplish. todo el propósito lo cual Dios la ha enviado. We pray this in Jesus' En name. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. This is the word of the Lord. Palabra de Dios, Please read out loud with me. leamos todos juntos. In English, the word En says, inglés la palabra de Dios dice: donkey. En español, por favor. Español. Alégrate mucho. Amen. God's peace be with you all. Please be seated. Pueden sentarse, congregación. This morning we were celebrating God with messianic songs. Esta mañana estábamos celebrando con un canto mesiánico. We were seeing how many people in Israel celebrate the Lord. Lo que muchas personas en Israel celebraron el Día del Señor. We even heard one of the songs in Hebrew. Escuchamos uno de los cantos en hebreo. It's one of our very first trilingual services. Uno de nuestros himnos de triunfo. Now, many of us were probably wondering, Algunos de ustedes se estarán preguntando, especially if you're here for the first or second time, especialmente si ha venido por la primera o su segunda ocasión, you might be wondering, tal vez se estará preguntando what's all this emphasis on Israel? cuál es todo este énfasis en Israel. Why was it that we have somebody up here with the Israeli flag waving it up? Right? Vimos aquí personas que estaban ondeando unas banderas. It's because Es porque the Bible was given to humanity, la Biblia fue dada a la humanidad and one of the names the Bible gives to itself, y uno de los nombres que la Biblia se da a sí misma, besides Holy Scriptures, más allá de las Santas Escrituras, is the word the oracles of God. es los oráculos de Dios. And that is what Paul used to describe the Scriptures. Y eso es lo que Pablo usa para describir las Escrituras. The word oracles La palabra oráculos carries with it the idea of something spoken. conlleva la idea de algo que ha sido hablado. God spoke His word, Dios habló su palabra and He spoke it to certain people in a unique nation. y la habló a cierto pueblo, a cierta nación. Not unique because they are better than anyone else. No unas personas únicas porque eran mejor que los demás. In fact, God made it very clear to these people De hecho, Dios le declara a este pueblo that they were not better than any other nation. que no eran mejores que otras naciones. And He even said Y aún va más allá y dice to them a ellos that they were the least of all the que eran nations, los menores de todas las naciones, in order to keep them the way we're all supposed to be, para mantenerlos de la forma en que todos debemos de estar, humble before God. humildes ante Dios. Humility is everything. La humildad es todo. Humility is the acknowledgement of the unique greatness of God alone. La humildad es algo que tenemos que rendirle solamente a Dios. The first sin ever in all recorded history El primer pecado, el cual está registrado en la historia, was a sin against humility. fue un pecado contra la humildad. Lucifer got it into his mind and heart Se le metió a su mente y corazón to try to be equal to God. el tratar de ser igual que Dios.
when he tempted the first human couple, donde cuando él tentó a la primera pareja humana, that is the way he tempted them. eso así fue como él los tentó. You can be like God. Pueden ser como Dios. He doesn't want you to be like him. Él no quiere que sean como él. They believe the lie. Ellos creyeron la mentira. And that is why it isn't the fruit so much Y that no- Eve and Adam partook. Y no fue el fruto tanto de que Adán y Eva tomaron. The fruit had a part to play. El fruto tuvo algo que una parte que tomar. The fruit was the physical act of El- rebellion El fruto fue el acto físico de rebelión, that they engaged in el cual ellos entregaron, when they chose to abandon humility donde ellos escogieron el abandonar la humildad and accept pride. y aceptar el orgullo. Everyone in the human race Cada uno en la raza humana has been infected by that pride. ha sido infectado por ese orgullo. We're not talking about the justifiable pride. No estamos hablando de un orgullo justificado When you do something that is good cuando uno hace algo que es bueno and you are happy with the result. y uno está contento con los resultados. That is fine. Eso está bien. We're not talking about the feeling a parent has No vamos a hablar de un sentimiento que un padre tiene when their child excels in school. cuando su hijo sobresale en la escuela. That sense of accomplishment. Un sentir de que se ha cumplido algo bueno. We call it pride, Lo llamamos orgullo. but it's not really the biblical sin of pride. Pero no es bíblicamente a lo que la Biblia se refiere como orgullo. That's simply a feeling of gratitude for the advance of our loved one. Ese es un sentir de que uno está agradecido hacia nuestro ser amado. You can be proud of people, Uno puede ser orgulloso and you can be proud of your y accomplishments. puede estar orgulloso de lo que ha logrado. That is not the sin we're talking about today. Ese no es el pecado del cual estamos hablando. We're talking about the attitude Estamos hablando de la actitud. wherein a person Cuando una persona thinks that what they have, piensan que lo que tienen they got it by themselves lo obtuvieron por ellos mismos without any acknowledgement sin ningún reconocimiento of the God who gave them the very breath in their de bodies. lo que Dios el que le ha dado el propio hálito de vida And they take the honor and glory of their y accomplishments toman la honra y la gloria de lo que han cumplido, de sus and, logros and they give it to y themselves. se lo dan a sí mismos. That is the sin of pride. Eso es el pecado de orgullo. That is what happened to Lucifer. Eso es lo que le pasó a Lucifer. He was cast out of heaven because of it. Él fue echado del cielo por eso. That's what happened to Adam and Eve. Eso le pasó a Adán y Eva. And they were cast out of Eden because of Y it. fueron arrojados del Edén por eso. And our Savior gave us this very stern warning Y nuestro Salvador nos da esta advertencia where he says, whoever exalts himself will be humble. donde él dice que el que se exalta será humillado. We shared about King Nebuchadnezzar, Hablamos del rey Nabucodonosor, who was warned in advance. que él fue advertido Stay adelante. small, stay humble. Quédate humilde, ponte humilde, And quédate abajo God, and God will extend your kingdom. y Dios va a extender tu reino. And how a year after the warning, Y un año después de la advertencia, we see him making a proclamation of arrogance, of vemos pride, que él ve una proclamación de arrogancia y orgullo, taking all the credit for the expanse of his kingdom upon himself. tomando todo el crédito de lo que ha pasado en su reino y él mismo lo tomó para sí mismo. I did this Yo hice esto by the power of my hand. por el poder de mi mano. And how immediately he was struck down, Inmediatamente Dios lo castigó humbled. humillándose. For 7 years, God humbled him Dios lo humilló por 7 años to show him who's in control. para mostrarle quién está en control. It is only one that deserves the honor and the glory. Es solamente uno quien merece la honra y la gloria. No matter how many skills we may have, No importa cuántas habilidades tengamos, no matter how intelligent we may be, no importa lo inteligente que seamos, no matter how nice we can sing or dance or do anything, no importa qué tan bueno cantemos, bailemos, lo que hagamos, the one who gave us that ability is the el Almighty. que nos dio esa habilidad es el Todopoderoso. And we must be careful to give him the glory for Y it. tenemos que tener cuidado de darle la gloria solamente a Él. In every instance when someone arises in Y pride, en cada instancia cuando alguien se levanta en orgullo, God knocks them down. Dios viene y los derrumba. He did it to Pharaoh. Se lo hizo a Faraón. This Friday we have our Passover service. Este viernes que vamos a tener el servicio de la Pascua, Please join us at 7 o'clock pues únasenos que va a ser a las 7 de la to, noche to reenact that ancient ceremony para recordar esa
ceremonia, which speaks of the coming of the Messiah. el cual habla de la venida del Mesías. And how in the Passover we're reminded of what God did to the Egyptians, Y cómo se nos recuerda de lo que Dios le hizo a los egipcios, especially to Pharaoh, especialmente a Faraón, because of his pride. por su orgullo. Pride must be avoided. El orgullo debe ser evitado. Arrogance is simply a bigger form of pride, La arrogancia es algo mayor de que el orgullo, una forma Bueno. mayor de orgullo, where no one can tell you anything donde nadie le puede decir nada because you think you know it all, porque piensas que lo sabes todo and you reject the counsel of anybody. y rechaza el consejo de todos. That is evil before the presence of God. Eso es malo ante la presencia de Dios. Be open to guidance, Esté abierto a la guianza, be open to counsel, esté abierto al consejo, as long as that guidance and counsel mientras esa guianza y ese consejo is rooted in the Word of God. esté enraizado en la palabra de Dios. Stay small Quédese pequeño before the Lord, ante el Señor and He will lift you y up. Él lo va a levantar. And when God lifts you up, Y cuando Dios lo levanta a uno, no one can knock you down. nadie lo va a botar. Give Him the glory for it in Jesus' name. Démosle la gloria en esta mañana. So He told this people Y le dice a este pueblo that He chose que Él escogió because of His promise made to their fathers, por la promesa que le hizo a sus padres, Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. He honored His word to these men Él honró su palabra a estos hombres and lifted up the nation of Israel y levantó la nación de Israel to be a light unto the nations, para ser como todas las naciones, to be the vessel through which He would bless the world. el cual iba a usar como un vaso para bendecir a las naciones de este And mundo. they are the ones that receive the oracles of God, Ellos fueron los que recibieron los oráculos de the Dios, word of God, la palabra de Dios, and they passed it on to us. y la pasaron hacia nosotros. 98% of the writers of the Bible were Jewish. 98% de los escritores de la palabra fueron judíos. The one we know for sure wasn't was Luke. El único que sabemos que no lo fue Lucas. He wrote 2 books of the Bible. Él escribió 2 libros en la Biblia. If you haven't seen the movie yet, Paul, Apostle of Christ, Si no ha visto la película aún de Pablo el apóstol de Cristo, I reviewed it on the internet yo la just vi on en Friday, internet, le di una revisión and it's worth your time. y vale la pena. Well, you'll see how God began to use Gentiles as well, Cómo Dios empezó a usar a los gentiles también. because God makes no favorites. Porque Dios no tiene favoritos. And now, because of the sacrifice of Jesus Christ, Y ahora por el sacrificio de Cristo Jesús, God deals with all the nations. Dios brega con todas las naciones. But that doesn't take away the fact Pero eso no va a tomar el factor that God made a covenant with His people Israel, de que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel. and God always keeps His Y word. Dios siempre mantiene su palabra, guarda su He palabra. never breaks His promises. Él nunca va a quebrantar sus promesas. And it is in the New Testament Y es en el Nuevo Testamento where we are reminded donde se nos recuerda that the covenant that God made with His people is still in effect. que el pacto que Dios hizo con su pueblo aún está en efecto. They have been, but for the moment, put to one side. Por el momento ha sido puesto a un lado. The image is that of a tree La imagen es como un árbol with a branch con ramas that is not giving any fruit. que no está dando frutos. That branch has been taken off of the tree Esa rama ha sido arrancada del árbol and put to the y side. ha sido puesta a un lado. And another branch from another Y tree otra rama de otro árbol has been put in the branch's place. fue injertada en este otro árbol. And the interpretation of that allegory, Y la interpretación de esa alegoría, the tree represents the promises and blessings and power of el God, árbol representa las promesas y bendiciones y el poder de Dios, which produced the nation of el Israel. cual produjo la nación de Israel. They are the natural branch. Ella es la raíz natural, But because of arrogance, pero por la arrogancia, because of pride, por el orgullo because of y disobedience, desobediencia, they turned away from their opportunity. se apartaron de la oportunidad. When the Lord sent the anointed one, Cuando el Señor envió al ungido, they were taken off of the tree fueron arrancados del árbol and they were put to the y side. fueron puestos a un lado. And God went out to the nations of the world. Y Dios entonces fue a las naciones del mundo, He went out to Puerto Rico. aún hasta Puerto Rico, He went to El Salvador. al Salvador, He went to Honduras. Él fue a Honduras, He went to Africa. Él fue a África. He went to Europe. a Europa, He went to South America, Central por America. todo el mundo, Centro He y went to Sudamérica. Alaska. He went to all the nations of the Fue a world todas las naciones del mundo and took from all those people y de todo ese pueblo and is still taking from all those y nations tomado de todas esas naciones, a branch to put into that tree tomó esa rama y la injertó en ese árbol. and make us the Nos inheritors hizo los herederos of the richness of His blessings. de las riquezas de sus bendiciones. That is why if you are in Christ, Es por eso que si está en Cristo, you're blessed. eres bendecido.
I make the mistake sometimes because of force of habit. A veces cometo el error, pero es por causa del hábito. I came to Christ a long time ago. Vine a Cristo hace mucho tiempo atrás. I turned 60 now in November. En noviembre ahora cumplo 60 años. I came to Christ at the age of 14. Vine a Cristo a la edad de 14 We're años. talking almost 46 years now. Estamos hablando casi 46 años And atrás. from day one Y desde el primer día that I came into a charismatic Pentecostal church, que entré a una iglesia carismática pentecostal, I learned that the standard greeting that everybody said to themselves, among themselves, aprendí que la señal de saludarse entre los hermanos is God bless you. es que Dios te bendiga. And that became part of my Y eso se vocabulary. volvió parte de mi carácter And I heard it, I don't know how many thousands of y times. miles de veces lo he escuchado. And it's not a bad thing to say. No es algo malo en decir. You're wishing a blessing on someone. Uno le That's está fine. deseando bendiciones a alguien más. But it isn't accurate. Pero no es 100% seguro así. Because by saying, may God bless you, Cuando uno si te dice Dios te bendiga, strictly speaking, estrictamente hablando, you are telling the person le estás diciendo a la persona that they are lacking in his blessing. que tú estás faltando de sus bendiciones. God bless you. Dios te bendiga. You could almost hear the second part of it Ya puedes escuchar la segunda parte, because you don't have it right now. porque no la tienes ahora. So may he bless you. Dios que te bendiga. That's not what the Bible teaches. Eso no es lo que enseña la Biblia. The Bible says La Biblia dice that those of us who are in Christ, que los que están en Cristo, who have been inserted into that tree los of cuales han sido blessing, injertados en ese árbol de bendición, we are blessed. somos bendecidos. And that can change your life. Y eso puede cambiar tu vida. If you can accept Si se puede that aceptar Almighty God has done a work in your life que el Todopoderoso lo que ha hecho en tu vida y obrando en tu vida, by inserting you into the tree of fullness of abundance, al injertarte en el árbol de abundancia, you are now part of that covenant. ahora eres parte de ese pacto, You are a blessed individual eres alguien individual, un bendito, with even greater access to God con un acceso mucho mayor a Dios than Israel had, que el cual tuvo Israel, because they had access, porque ellos tenían acceso, but it was a limited one. pero era limitado. There was a veil that protected them Era un velo el cual estaba protegiendo a la entrada from being exposed to the fullness of the glory of God, de estar expuestos a la plenitud de la gloria de Dios, because sin has infected our bodies, porque el pecado había infectado nuestros and cuerpos we are unable to withstand the light of the glory of God and its y fullness. no podíamos aguantar la plenitud de la luz de Dios. God put a veil Dios puso un velo to protect them. para protegerlos, They could only get so far. para que podían llegar hasta cierto punto, But you pero usted and I y yo have been granted an access se nos ha dado el acceso that even Abraham, que aún Abraham, Moses, Moisés or any of the prophets never o had, cualquiera de los profetas pudieron haber tenido, because that veil that separated the presence of God from his people. porque ese velo el cual separaba la presencia de Dios de su pueblo, On the day that Jesus died, en el día que Jesús murió, it was torn. fue roto. And in the book of Hebrews, we are invited En hebreo se nos invita to come near a venir cerca to the throne of grace. al trono de gracia. Do you know what that means? ¿Sabe lo que eso significa? You, as a child of God, Usted como hijo de Dios you have access to God tiene acceso a Dios, that was not known in the days gone by el cual no se sabía en los días antes because of what Jesus did. por lo que Cristo Jesús hizo. So you're blessed. Así que eres bendito. I said you're Y tú eres blessed. bendito. And I invite you to start thinking that way about Y empezamos yourself. a hablar de nosotros mismos. You are not some miserable person. No es una persona miserable. You are not some failure. No es un fallo. No matter how many times you have done things that you know perhaps you shouldn't have. No importa las cosas que tal vez hayas hecho que no estás supuesto a hacer. God already knew that you were going to make those mistakes. Yo sabía que ibas a cometer esos errores. And his word clearly says, Su palabra claramente dice, if we say we have no sin, si decimos que no tenemos pecado, we fool ourselves. nos engañamos a nosotros mismos. But if we confess our sins, Pero si confesamos nuestros that's pecados, the difference. esa es la diferencia. We may make a mistake. Podemos cometer ese error. We may sin. Tal vez podemos pecar. But once we confess that sin, Pero una vez confesamos ese pecado, the promise is la promesa es, he is faithful. Él es fiel.
He is righteous. Él es justo He will forgive your y Él sin. perdonará nuestros pecados. And you will continue to have Y access Él va a continuar teniendo acceso to the very throne of al grace. trono de gracia, al mismo trono de gracia. And knowing that to be the Y case, sabiendo que este es el caso, knowing that we have been united to God in an inseparable way, sabiendo que hemos sido unidos con Dios de una forma inseparable, the Apostle Paul wrote in the book of Romans, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, basically declaring that nothing básicamente declarando que nada can separate us pueda separarnos from the love of God. del amor de Dios, Nothing in heaven, nada en el cielo, nothing on earth, ni en la tierra, nothing under the earth, ni debajo de la tierra, no power, sin poder, no ni principality, principales, no authority, ni autoridades, no man, ni no hombre, woman, ni mujer, nothing, no angel, no demon, nada, ni nothing ángel ni demonio, can nada break us apart nos va a separar from the love of God del amor de Dios, that is in Christ Jesus our el Lord. cual está en Cristo nuestro Señor. You are beyond blessed. Eres más allá que bendecido. Receive it in the name of Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. If you are a follower of Jesus Christ, Si eres un seguidor de Cristo, and if you're not, pero y si no lo eres, you can become one today puedes llegar a ser uno hoy and be blessed in every way. y ser bendito en todo. God told Israel Dios le dijo a Israel that they would be blessed in the streets. que iban a ser bendecidos en la calle, They'd be blessed in their homes. iban a ser bendecidos en sus hogares, They'd be blessed in their jobs. en sus empleos, They'd be blessed when they got up in the morning. cuando se levantasen en la mañana, They'd be blessed when they went to bed iban a at ser night. bendecidos cuando se acostasen, They'd be blessed when they're eating. cuando comiesen iban a ser benditos, They'd be blessed in everything they do. iban a ser benditos en todo lo que hicieran. That's what they had. Ellos lo que tenían ellos, That's what we have inherited. ellos lo que tenemos como Walk herencia, in the blessing of God las bendiciones de Dios. if we follow Jesus Si Christ seguimos a Cristo Jesús with a humble heart. con un corazón humilde, That's our responsibility. esa es nuestra responsabilidad. Stay small, Quédese abajo and God will make us great. y Dios nos va a hacer grande. And to show us the importance of that, Y para mostrarnos la importancia de eso, Zechariah was given this prophecy. a Zacarías se le dio esta profecía. This prophecy ties in directly to another prophecy Esta profecía va junto a otra profecía indirectamente given to the prophet Daniel. dada al profeta Daniel. It is vital for you as a follower of Jesus Es Christ vital que cada uno de nosotros como seguidores de Cristo to be able to understand these terms, these concepts. podamos entender estos términos, estos conceptos. We shared a few weeks ago Hace semanas atrás compartimos how speaking to the church of the Thessalonians, de cómo hablando a la iglesia de Tesalonia, the apostle Paul said that they were not ignorant el, of the times. el apóstol Pablo les dice que ellos no son ignorantes de los tiempos. And it is our goal that this Y es congregation nuestra meta que esta congregación will not be ignorant either. tampoco sea ignorante. We must know what's going on Tenemos que saber lo que está sucediendo according to the mind and plan of the Almighty. de acuerdo a la mente y el plan del Todopoderoso. That plan was revealed with great precision Ese plan fue revelado con una gran precisión before even Zechariah. antes que aún Zacarías. It was given to the prophet Daniel. Fue dada al profeta Daniel When in Daniel chapter 9, cuando en Daniel capítulo 9, among other details entre todos los demás detalles that were given to the prophet, que se le dio al profeta, one of those and the most crucial detail uno de los detalles más cruciales was that God revealed to him es que Dios le reveló a Daniel that there was going to be an event que iba a haber un evento, that was going to begin the final countdown. que iba a empezar el conteo final. And when I say the final countdown, Y cuando nos referimos al conteo final, we're not talking about the end of the world as you may have heard it to be. no estamos hablando de lo que usted ha escuchado de lo que va a ser el fin del mundo. Hollywood has made lots of money with movies about the end of the world. Hollywood ha hecho millones de dinero en películas acerca del fin del mundo. All kinds of scenarios have been put up on the screen. Diferentes clases de escenarios que se ponen ahí en las pantallas. The earth blowing up, La tierra explotando, being hit by a comet, que está haciendo la tierra explotada por un cometa, a massive earthquake, un terremoto masivo or a huge flood, o un diluvio gigantesco, perhaps even an alien invasion. tal vez una invasión de extraterrestres. There's a movie out right now that's a second part to a former movie that was given a few years ago, Hay una segunda parte ahora en Hollywood de una película que se dio tiempo atrás. Pacific Rim. Amén. Where in that movie, one of the phrases that stood in the minds of the audience En esta película, una de las frases que se queda en la mente de la audiencia was a speech by one of the major characters fue algo de lo que uno de los artistas principales, as they're facing
total destruction from a huge army of monsters. Mientras están confrontándose contra un ejército de monstruos, But the man gets up and says to all those that were working with him, el hombre se levanta y le dice a todos los que están trabajando con él: today we cancel the apocalypse. hoy vamos a cancelar el apocalipsis. And the audience, when they hear the word apocalypse, Y la audiencia, cuando escucha la palabra apocalipsis, they think of the word, the term, end of the world. ellos piensan en el término que es el fin del mundo. And most people have a fear of the end of the Y world. muchas personas tienen miedo del fin del mundo. Well, I'm here to tell you this morning Y estoy aquí para decirle en esta mañana that the Bible does not tell us que la Biblia no nos dice that this earth is going to be destroyed by a comet que esta tierra no va a ser destruida por un cometa or by any one of those other scenarios I just mentioned. o por cualquier escenario que acabamos de mencionar. Even if aliens were to land on the White House lawn tomorrow, Aunque aún vinieron extraterrestres y aterrizar en la Casa Blanca mañana, do not panic. no tenga pánico. Jesus told us Jesús nos dijo that things would happen. que las cosas sucederían. He even used the word Y él usó la palabra that the powers of the heavens would be shaken. que las potencias de los cielos iban a ser sacudidas. And the word used in that verse Y la palabra usada en ese verso has to do with the celestial region. tiene que ver con las regiones celestes. He warned us Él nos advirtió that all kinds of things would be happening, que un montón de cosas van a estar sucediendo, including in outer space. incluyendo en el espacio allá afuera. So if you see UFOs flying around, Así que si escucha o ve extraterrestres volando, don't be scared. no tenga miedo. If you hear news about, oh my goodness, there's going to be a massive earthquake to destroy, don't be scared, O si escucha de un terremoto masivo, no tenga miedo, because this planet is not going to end that way. porque este planeta no va a terminar así. The Bible says that when the countdown began La Biblia dice que cuando empezó el conteo final, with this prophecy given to Daniel, con esta profecía dada a Daniel, it wasn't a countdown to the explosion of planet Earth. no fue un conteo para que iba a explotar el planeta. It's a countdown Es un conteo that when it ends, que cuando termine, when time runs out, cuando el tiempo termine, when the clock hits midnight, cuando el reloj llegue a la medianoche, there's not going to be a nuclear exchange where all the nations of the world destroy each no es que va a other. haber un intercambio nuclear de naciones ahí bombardeándose. We're not going to have the Terminators take over the No world. vamos a que los exterminadores estén ahí None of those destruyendo el mundo. scenarios, none Ninguno of de them estos escenarios are found in the pages of the Word. nada de esto se encuentra en las palabras de la palabra de Dios. The scenario that is found El escenario que se encuentra is that when the time runs out, es que cuando se acabe el tiempo, God says Dios dice to all humanity, a toda la humanidad: you've had your time, tuviste tu tiempo, now it's my time. ahora es mi tiempo. The teaching of the Bible is La enseñanza de la Biblia es: the Lord God will return el Señor Jesús va a regresar and will take over this planet visibly, physically, for real. y va a tomar control de este planeta física y visualmente. The Bible uses very clear terminology when it describes this event. Claramente la Biblia usa una terminología. It says that he will come Él dice que él va a venir and all his saints come with him y todos sus santos con él to execute judgment on the earth. para ejecutar juicios contra la tierra. And in 2 weeks we're going to be studying eternal judgment. Y en 2 semanas vamos a estar compartiendo del juicio eterno. He comes to put down the armies of the enemies. Viene contra los ejércitos del enemigo. He comes to establish his physical government in the physical city of Viene a Jerusalem. establecer su gobierno físico en la ciudad física de Jerusalén. This is no fantasy. Esto no es fantasía. Daniel's prophecy La profecía de Daniel tells us that's exactly what's going to happen. nos dice que eso es exactamente lo que va a pasar. And he uses a wonderful description. Y usa una maravillosa descripción. He says that when that happens, Dice que cuando eso suceda, righteousness will be restored. la justicia va a ser restaurada. The earth will become a paradise. La tierra va a ser un paraíso. Sin will no longer be tolerated. El pecado ya no va a ser tolerado. Satan will be bound for 1,000 years. Satanás va a ser atado por 1000 años. And all his demons with Y him. todos sus demonios con él. And all the nations of the world Y todas las naciones del mundo will bow the knee van a doblar rodilla and confess y confesar that Jesus Christ is Lord. que Cristo Jesús es el To Señor. the glory of God the Para la Father. gloria de Dios el Padre. That day is coming. Ese día viene. And the timetable to that glorious day Y el tiempo para ese día glorioso began with this prophecy given to Daniel, empezó con esta profecía en Daniel, where he was told donde se le dijo
that there would be a king that would give an order que va a haber un rey que va a dar una orden to release the Jews from their captivity in Babylon. para soltar a los judíos de su cautividad en Babilonia. And that's exactly what happened. Y es exactamente lo que pasó. And he said, when that order is given, Y dijo que cuando se dio esta orden, the clock begins to tick el reloj empezó a caminar until the arrival of the Messiah. hasta la llegada del Mesías. The people are freed. Las personas se salieron, They return back to Israel. regresaron a Israel And 430 plus years later, y 400 años después the Messiah comes el Mesías vino and is cut off. y fue cortado And it happened just the way y pasó así, that Daniel was told, como Daniel lo dijo, because God never makes a mistake. porque Dios no hace errores. And we focus, and rightfully so, Y nos enfocamos we focus on this en esto, because this is the greatest event in human history, porque este es el evento mayor en la historia de la humanidad, second only to the resurrection. segundo solo a la resurrección. The resurrection makes this a victory. La resurrección hizo esto la victoria. Without the resurrection, this is the greatest defeat ever known. Si la resurrección, esto sería la mayor derrota que se haya conocido. But praise God, Jesus is alive. Pero gracias que Cristo vive. I said he's He alive. dicho que Cristo vive. And that's what makes this Y eso es lo que esto hace and all that he suffered y todo lo que sufre. so powerful. Todo tan poderoso. But today I want you to understand Pero hoy día quiero que entendamos that before this could happen, que antes de que esto sucediese, the prophecy was la profecía fue that that would happen. que eso iba a suceder. Today is Palm Sunday. Hoy es Domingo de Palmas. It is the day we recognize Es el día que reconocemos, and we remember que recordamos this. esto. What's so special about this? ¿Qué es tan especial esto? Well, if you look very carefully in the Gospels, Si vemos cuidadosamente en los evangelios, Jesus Christ does something that on the surface looks a bit confusing. Jesucristo vio algo que en la superficie se ve algo confuso. I mean, he is the Son of God. Él dice que es el Hijo de Dios. He was the one that was sent to save humanity. Él fue el enviado a salvar la humanidad. But when he began his ministry, Así que cuando él empezó este ministerio, you'll look and see in all the Gospels, usted ve en todos los evangelios, he said repeatedly repetidamente él dice to the people that he was healing a la persona que él está sanando or reviving from the dead o está resucitando de los muertos or multiplying bread and o fish, multiplicando los pescados y los panes, to all his audience, a toda su audiencia, he would say, él les dice, shh, don't tell anybody. no le digan nada a nadie. Over and over again. Una y otra vez We think of Jairus' little daughter who died. nos acordamos de la hija de Jairo, la que había muerto. The whole household knew she was dead. Toda la casa sabía que él había muerto. Jesus goes into her bedroom, Jesús va a su dormitorio, brings her back to life, la trae a vida returns her with joy to her mother and father, y la retorna con gozo a sus padres. but then asks them Y luego les dice something that you would find very hard to do. algo que va a ser bien duro de entender. Don't tell anybody. No le digan a nadie. What do you mean? ¿Qué significa? In fact, De hecho, you see this happening so many times, cuando ves que esto está sucediendo tanto and the Gospels never explain why. y el evangelio nunca explica el por We qué, just see him all the time. una y otra vez lo vemos. In fact, he came into a synagogue one time, De hecho, él vino a la sinagoga una and he vez was teaching in the synagogue. y él estaba enseñando en la sinagoga And as he taught, y mientras enseñaba, a demon-possessed man un hombre que estaba poseído por un demonio stood up, se levantó and the demons in the man y los demonios en el hombre began to shout, empezaron a gritar, "What have we to do with you? ¿qué tenemos que ver contigo? Jesus, you are the Son of the Most High God. Jesús, tú eres el Hijo del Altísimo, You are the Anointed One. tú eres el ungido, You are the Christ." tú eres el Cristo. And in every single circumstance, Y en cada circunstancia, including that one, incluyendo esa, Jesus told those demons, Jesús le hablaba a esos demonios, "Be quiet." cállense. Why the silence? ¿Por qué el silencio? The whole 3 years of his ministry, shh. Sus 3 años de ministerio, todo fue silencio. When he asked the disciples, Cuando le preguntó a los discípulos, "Who do people say that I am?"
¿quién dice las personas que soy yo? They all answered. Todos respondieron, John the Baptist, Elijah. Juan el Bautista, Elías. Jesus says, who do you say that I am? Ahora ustedes, ¿qué piensan que yo soy? And Peter made his famous declaration. Y Pedro hizo esta declaración You famosa. are the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. Among the many things Jesus replied, Entre todas las cosas que Cristo he said to them, les dijo a ellos, don't tell anybody. no le digan a nadie. But why? Why the secrecy? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto secreto? Why not just proclaim it to the world? ¿Por qué simplemente no proclamarlo al mundo? Because you find a phrase Porque encontramos una frase in the Gospels en los evangelios that ties directly into the prophecy of Daniel. que va atada directamente a la profecía de Daniel. That's why we as followers of Jesus must be aware of these prophecies as Es well. por eso que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que entender y So- conocer estas profecías So that the word will make sense to us para que la palabra haga sentido a nosotros and then we can explain it to y others. podamos explicarla a otros. The phrase in the Gospels La frase en los evangelios that shows up repeatedly, que se muestra repetitivamente, almost as many times as Jesus saying, shush, be quiet, casi siempre, como todas las veces que Jesús dijo que se callaran, is the phrase, es la frase, his time had not yet come. su tiempo aún no ha llegado. That's why he told them, shush, not yet. Por eso que se les decía, "Shh, no digan Quiet, nada. quiet, quiet, my time is not yet. Silencio, mi tiempo aún no ha llegado." When the Virgin Mary came to him in the famous wedding feast of Cana, Cuando la Virgen María, cuando su madre María vino, and Mary said, listen, they ran out of wine. y María viene y le dice, mira, se les acabó el vino. What did he say to her? ¿Qué dijo a ella? It's not my time. No es mi tiempo. He kept it very, very down low. Siempre se mantuvo así bajo. In fact, he did the miracle of turning the water into wine, Él hizo el milagro de convertir el agua en vino and he did it in such a quiet y way lo hizo de una manera callada, that when the people tasted the new wine, de que cuando las personas probaron el vino nuevo, and by the way, it was new. el vino era nuevo. Era It nuevo, wasn't old, fermented, and to give you a No. high. no era fermentado Alright. ahí para... People always jump. I can drink wine. Jesús Yeah, tomó vino. sure. Make it new wine, Un vino nuevo, fresh wine. fresco, Make it unfermented. nada de fermentado. Don't get so quiet. That's what happened. No there. se pongan, bueno, alégrense. So when they tasted the new wine, Cuando probaron el nuevo vino, they didn't know who did it. ellos no sabían quién lo hizo. They went to the bride and groom, Ellos fueron al cuarto del novio. and they said, you guys have kept the best for last. Hey, ustedes guardaron el mejor para lo último. Only the disciples knew Solamente los discípulos sabían what Jesus had done. lo que Jesús había hecho. Why the silence? ¿Por qué el silencio? Why the quiet? ¿Por qué todo muy For callado? 3 solid years. 3 sólidos años. Because ¿Por qué? of this. Esto. Daniel had said, Daniel había dicho, to the very day hasta el mismo día that when the king commands the deliverance of the people out of Babylon, que cuando este rey diera la orden de sacar al pueblo de Israel de Babilonia, there will be 483 years. van a pasar 433 años. And on the very day, the 483rd year after the king gave the command, Y en el año 433, después de que este rey dio esta orden, on the very day, en el mismo día, the Messiah el Mesías would appear. iba a aparecer. That's why, Es por eso, as that day came closer, como ese día se acercó, Jesus told his disciples, Jesús les dijo a sus discípulos, go get me a donkey. vayan, consígame un pollino. Even the donkey was a miracle. Aún el pollino fue un milagro. He told them, go to the place and go to the city Vayan a la ciudad, and find a man carrying a water jar. van a encontrar a un varón que lleva un cántaro de agua. Only women carried water jars. in those Recuérdense, en days. ese entonces solo las mujeres llevaban los cántaros de agua. So to see a man carrying a water jar was like Y si ven a un hombre llevando un cántaro de weird. agua, So Jesus said, watch for that guy véanlo, véanlo a and dónde follow va. him Síganlo and ask him, y pregúntenle, where is the donkey ¿dónde está el pollino that my Lord needs? que mi Señor necesita? It was all miraculous. Y está un milagro. And the guy said, oh, Oh. right, here. Aquí está. He didn't know what was going on. He just said, oh, sure. Aquí está. And Jesus got on the donkey. Y Jesús vino y se There sentó you got there. en You el see the pollino. picture over here, the silhouette? Ahí está la Right here. silueta.
And he just began to come into the city. Y entró a la ciudad. And the people took the palms, Las personas tomaron as las we said palmas. earlier in the service, Les hicieron aquí, como hicimos en and el began servicio. to shout their hosannas. Y cantaban Hosana. And on that day, Y en ese día, the people began to say out loud, la gente empezó a gritar en voz alta: Hosanna to the Son of David. Hosana al hijo de David. Now, the phrase Son of David Esta frase, el hijo de David, was a messianic phrase. es una frase mesiánica. It is only to be spoken to the Messiah. Solo se le iba a hablar al Mesías. He is the Son of David. Él es el hijo de David. And the people were shouting to Jesus, Y mientras las personas clamaban a Jesús: You are the King of tú Israel. eres el rey de Israel, You are the Son of tú God. eres el hijo de Dios, You are the Messiah. tú eres el Mesías. And that's when the Pharisees told the people Ahí es cuando los fariseos le dijeron al pueblo to be quiet, que se callasen, and they wouldn't be y quiet. ellos no se callaban. That's when they went to Es Jesus cuando fueron a Jesús and complained to y him. se quejaron a Jesús. They told him, Tell the people to be quiet. Que le digan a la gente que se callen. After all, you've been telling them to be quiet for the last 3 A years. pesar de todo, tú les has dicho que se callen por los últimos 3 Do años. it again. Hazlo otra vez. But this time, Pero esta vez, he did not tell them to be él no quiet. le dijo a la multitud que se callaran. This time he said, No. Esta vez les dijo no. No, if they're quiet Si ellos se today, callan hoy, the stones will shout. las piedras iban a gritar. Because that was the day Porque ese fue el día that had been prophesied to Daniel que fue profetizado en Daniel, that the Messiah would make himself known. que el Mesías se iba a hacer conocer. And Jesus said, Y Jesús dijo, the Bible clearly prophesied of this event, el profeta declaró de esto, that out of the mouth of babes, que de la boca de los bebés. because even little children were shouting Porque Hosanna to los the Son niños of que David. cantaban Hosana al hijo de David. And Jesus said they're saying that Jesús dice, dicen eso because this is the day. porque este es el día. And this is the context of that verse. Y este es el contexto de este verso. This is the day Este es el día that the Lord has que el made. Señor ha hecho. That phrase that we use a lot, Esa frase que usamos bastante, I'm not saying it's wrong to use. no le estoy diciendo que es malo Every usarla. day is a day God makes. Todo día es el día que hizo Jehová But así. there had never been a day like that Pero day. nunca ha habido un día como este. It was that day Fue ese día where God revealed to the people of donde Israel, Dios reveló al pueblo de Israel: here's your king. aquí está tu rey. And to make sure they would not make a mistake, Y para asegurarse que no cometieran errores, he not only gave them the prophecy of Daniel, no solamente les dio la profecía de Daniel, he also gave them the word through Zechariah les dio la palabra de Zacarías and said, the king will be identified y les dijo cómo iba a ser identificado este rey, because he will be riding a donkey. porque iba a estar cabalgando sobre un asno. Why a donkey? ¿Por qué un asno? Because a donkey is a symbol of humility. Porque un asno es el símbolo de la humildad. And we're back to that same theme of Y humility. vamos al tema de la humildad nuevamente. Jesus says right here in this prophecy, Jesús dice aquí en esta profecía: behold, your king is coming to you. he aquí tu rey viene, He is lowly. vendrá a ti, dice En humilde. español, ¿cómo que dice en español? Humilde. Humilde. Jesus was humble. Jesús fue humilde. He could have rode a white horse of victory if he wanted. Él pudo, si él hubiese querido, hubiera entrado en un caballo blanco de victoria. One day he will. Un día lo hará. When he comes back, Cuando él regrese, he's not coming on a donkey. él no viene en un asno. He's coming on a white horse Él viene en un caballo blanco, as King of Kings and Lord of como Lords. rey de reyes y señor de señores. May it be today, Lord God, may it Amén, be que este today. día sea hoy, Señor Jesús. But on this day, Pero en este día, he came in with él humility vino en humildad, because the prophecy had said porque la profecía había dicho: that the Messiah, el Mesías the Prince, El Mesías príncipe, beautiful title given to Jesus que a there, ese título más bello dado a Jesús, would appear on this day, iba a aparecer este día, but shortly thereafter, pero después he would be cut off. And here we have it, exactly as the word says. así es la palabra que es usada. The Messiah came, El Mesías vino and a few days later, y unos días después, as Daniel had been told, como Daniel lo dijo, the Messiah will be cut off. el Mesías iba a ser asesinado, The word in Spanish, yeah, asesinado, español cut ahí está. off. He will be killed. ser muerto ahí. Everything the prophecy said has come to pass. Todo lo que la profecía dijo sucedió. And don't forget what the rest of that verse says. Lo que dice el resto de aquí del He was verso. killed
He was killed, but not for himself. Él no fue muerto no por sí mismo. He was killed for you. Él fue muerto por He usted. was killed for me. Fue muerto por mí. He became man. A Él llegó a human ser hombre being. por He mí. humbled himself. Él se humilló a sí mismo. Keep in mind, the New Testament makes that our example. El Nuevo Testamento nos da este ejemplo. Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, commands all believers everywhere ordena a todos los creyentes en todo el mundo have the same attitude tengan la misma actitud of Jesus Christ, que Jesús, who humbled himself el cual se humilló a sí mismo and became a human being. y llegó a ser un ser humano. He humbled himself Él se humilló a sí mismo and got on a donkey. y se montó en un asno. He humbled himself even more Aún se humilló aún más and let the people kill him. y le dejó que las personas lo asesinaran. And he humbled himself even Y more aún mucho más se humilló más. by allowing them to use the way that they used to kill him. Y que ellos usaron la forma de que ellos lo hacían antes. They didn't just stab him. Ellos no simplemente no lo acuchillaron, They didn't cut off his head. no le cortaron la cabeza, They put him through the most torturous, se lo pusieron de la manera más tortura, painful, dolorosa, agony. de agonizante. He humbled himself Él se humilló así and he let it happen. y dejó que sucediese. He made it clear. Y lo hizo claro, This is happening esto pasa because I'm letting it happen. porque yo estoy dejando que pase. None of these people take my life. Ninguno de estos me va a quitar a mí la vida. He's no victim. Él no es ninguna víctima. He had all the power to stop the process whenever he wanted. Tenía el poder de parar este proceso cuando él quería, But he humbled himself pero él se humilló a sí mismo to obey what his father had given him to do. para obedecer lo que su padre le había dicho que hiciera. He could have stopped it. Él pudo haberlo parado. He told the father, give Él- me, please, take away this cup. Él le dijo, padre, pasa de mí esta copa. And in case you're wondering, Y si se pregunta, when he stood up and told the soldiers, cuando él le dijo a los soldados, if I want to, si yo quiero, I could pray to the Father right now, yo oro mismo al Padre and he will send me y él me va a enviar 12 legions of angels 12 legiones de to ángeles deliver me from your hands. para librarme de sus manos. 12 legions is 72,000 angels. Estamos hablando de 72,000 ángeles. So even there, Aún allí, because even though he was in a human body, porque estaba en un cuerpo humano, he's still God the Son. él es el Dios Hijo. And he told the Father, Y él he le dijo al asked the Padre, Father, él pidió al Padre, pass the cup. pasa esta copa, But then he added, not what I want, but what you. pero no lo que yo quiero, sino lo que tú See, quieres. there's the humility aspect. Aquí está el aspecto humilde. He could have said, well, I'm not doing this. Pero él dijo, yo no voy a hacer esto. And the Father would have said, fine, Y el Padre dijo, está bien, here go the angels. ahí van los ángeles And they would have delivered him. y te iban a liberar. He did not have to die. Él no tenía por qué morir. He made a choice. Él escogió. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. Humility is always a choice. La humildad siempre es un escoger. Humility goes against our natural tendencies. La humildad va en contra de nuestras tendencias You don't want to humanas. be humble all the time. Tú no quieres ser humilde todo el tiempo. You want to have your way. Tú quieres hacerlo a tu I forma. want to have my Yo way. quiero hacerlo a mi manera. Isaiah was told the human race always seeks its own way Isaías declaró que la raza humana quiere hacer lo que quiera to undo that damage. para deshacer todo ese daño. The Son of God El Hijo de Dios put aside his way puso a un lado su camino, lo que él quería hacer, and accepted the Father's y way. aceptó lo que el Padre quería que hiciera. Even though the Father's way Y aunque la forma del Padre meant this. era esto. That humility. Esa humildad. Oh, and by the way, De hecho, after he died, después de que murió, even humbled himself one more time. después de que se humilló una vez más, Because when his life ended on the cross, cuando su vida terminó en la cruz, he didn't go up. él no fue para arriba, He went down. él bajó aún más. Where did he go? ¿A dónde fue? What did he do when he went down? ¿Qué hizo cuando él fue más abajo? School of the Word, 2 o'clock. Come and find out. A las 2 de la tarde, venga a la Mel Gibson is making a movie about the resurrection. Mel Gibson está haciendo otra película acerca de la resurrección And people were asking him, what do you mean? You can't make a movie out of that. y no puede hacer una película en eso. He just came back to life. Él regresó a la vida And whatever else Gibson is or isn't, y lo que Mel Gibson ya sea o lo que no sea,
he apparently knows very well Aparentemente él sabe muy bien that when Jesus gave up his life on that cross, que cuando Jesús dio su vida en esa cruz, for the next 3 days and 3 nights, por los últimos 3 días y 3 noches, there was a lot of stuff going on. había mucho trabajo que hacer. When Jesus went down, Jesús bajó, the ultimate humility, he went él down. bajó la última. And when he got down to the lowest Y place, cuando llegó a lo más bajo de that todos los lugares, just can't get any lower than that, yo no pudo bajar más. the Bible says, La Biblia dice, because of that humility, por esa humildad, therefore, por tanto, God Dios highly lo levantó, exalted lo him. exaltó hasta lo sumo. He did it with Christ. Lo hizo con Cristo, He'll do it with you. lo hará con usted. The arrogance must go. La arrogancia tiene que irse. None of us are always right. No, ninguno de nosotros siempre estés No matter correcto. how old we No are. importa lo maduro, lo Thank God for que seamos. experience. Praise Gracias a Dios por la God for experiencia. experience. Gracias a Dios por la experiencia. But even the oldest person, Pero aún las personas ancianas, la más adulta, la más if we're mayor, not- if we're not careful, si no tenemos cuidado, we can make mistakes. podemos cometer errores. Stay humble. Quédese humilde. Admit when you are wrong. Admita cuando está equivocado. Don't avoid the issue. No evite el tema. Learn to say those incredibly humbling words. Aprenda a decir estas palabras maravillosas. I was wrong. Yo estuve mal. La culpa es La mía. culpa es mía. How many people have told me, ¿Cuántas personas me han dicho a mí? men and women both, Hombres y mujeres de ambos lados. that their spouse has never said sorry to them? Que su esposo o su esposa nunca le han dicho perdón. No, he buys me candy, he Le buys me compra dulces, clothes, he gives me money. ropa, le da dinero. That's his way of saying sorry. Es su manera de decir lo siento. That's a cop out. Eso es una That's a cubierta. cheap excuse. Es excusa barata. He doesn't want to have to be a man and tell you I was No wrong. quiere ponerse así, decir, So me here's equivoqué. money. Aquí ten dinero. Here's a gift. Aquí está un regalo. I don't feel like humbling myself. Here, Ya, just yo no me here, voy a here. humillar nada. Here, get over it. Aquí ya, sal de eso ya. Ladies, don't you be bought so cheap. Hermanas, no sean compradas así tan fácilmente. If he messes up, he better be a man and say, I messed up. Si él comete un error, diga, yo me equivoqué. You're free to clap, ladies. Some of the guys are Ustedes like, saben, los hombres están ahí. don't let them get away with buying you off. No se salgan así para que las compren ahí. Here, a vacation to Puerto Rico, a vacation to Vete a Puerto Florida. Rico. You're like, oh, this is sorry. Ya les está, lo sienten. Keep your vacation. Keep your gift. Quédate con Keep tu your regalo. money. Quédate con tu dinero. Tell me what I need to hear. Dime lo que quiero escuchar. Because the Bible says Porque la Biblia dice that the tongue of the wise que la lengua del sabio brings healing. trae sanidad. No money you give your child, Tú no dinero le vas a dar a tu hijo, no gift you give your child no regalo que le puedes dar a tu hijo, will ever heal the pain of your nasty words to your child. va a sanar las heridas para él que le causaste a ese hijo. When you call your child a harsh word, Cuando le dices a tu hijo las palabras más fuertes, when you call your child stupid, cuando le dices a tu hijo estúpido, when you insult your cuando child, insultas a tu hijo, the damage is incalculable. ese daño es incalculable. Some of you have pain to this very day Algunos de ustedes tienen apagado hasta este día because your parent or your grandparent porque sus abuelos o sus or padres, someone who raised you alguien que los crió, called you a nasty name, les decían nombres así sucios, insulted you, los insultaba, made you feel like garbage, los sentía como basura and you kept it to yourself. y se lo guardó a sí mismo. There's a movie out now. It's called I Can Only Imagine. Esa película que se llama así. I feel like I'm a Hollywood rep today. Ahora me siento como un representante de Hollywood. I may as well hook you up to good stuff, right? Ay, man. I watched it the other day. La vi el otro día. It's about that Christian song. I Es Can Only acerca de este Imagine. canto. I walked out of there. What's the word in Spanish? Un Magdaleno. I was like Una crying my Magdalena ahí eyes out. llorando ahí. Magdalena. Oh my God! I recommend watch it. Watch it. It Véala, is véala, véala. so
powerful Es tan poderosa. how the writer of that song El escritor de este canto, had been abused by his father, él fue abusado por su padre. had been beaten by his father, Su padre le pegaba. how his mother had to run away from the house Como su madre tuvo que salirse de la and casa leave him alone with that abuser, y dejarlo con ese abusador. and how he would have to go to bed lying on his stomach because his back was so bruised from the Y beatings tenía his father que gave dormir him, boca abajo porque su espalda estaba bien herida. and the damage it did Y el daño que hizo into adulthood cuando llegó a ser adulto, because that man had never said sorry. porque ese hombre nunca le pidió disculpas. Is that you? ¿Ese es usted? Have you been hurt and someone never apologized to you? ¿Alguien lo hirió y nadie se ha disculpado con usted? You carry that pain. Usted lleva ese dolor. That was tearing into your spirit, into your soul. Eso lo está derramando, rasgando su espíritu y su alma. And some of you haven't gotten over it. Y algunos no se han, no, no, I no se sense in my spirit right now, some Lo of you siento have en not el gotten over it. espíritu que no ha salido de eso. That's why you're so sensitive. Por eso es que es tan sensible. That's why when someone tells you something, you get all Es defensive por and eso all que alguien le angry. dice algo, usted se pone así bien sensible. You still have pain inside. Usted tiene dolor dentro de usted. You're still hurt. Todavía te duele. I'm not saying it as a rebuke. I'm saying it as a diagnosis. You're Te lo hurt. digo como un diagnóstico. No wonder you get so rough and harsh and Por eso es que se mean, pone a veces tan duro y tan fuerte. and you lash out. Y cuando gritas, That little boy, that little girl ese niño o esa niña is still crying inside. aún está llorando dentro de usted. How many people have told me in that office? ¿Cuántas personas me han dicho en esa oficina? My parents told me I was a mistake. Mis padres me dijeron que yo fui un error. My parents didn't plan on having me. Mis padres no tenían planeado. And even though maybe they didn't mean harm by telling you that, Y aunque ellos tal vez no quisieron dañarte al decírtelo, but it left an impression. pero dejó una impresión. I wasn't wanted. A mí no me querían. We feel the rejection. Sentías el rechazo. I worked in Montefiore Hospital for years, Por años trabajé en este hospital Montefiore. and I was surrounded by professional people all Y the estaba time. hablando con personas profesionales siempre. Licensed social workers, Que trabajadores sociales con licencia. mostly women, La mayoría mujeres. with great experience, Con gran experiencia. great knowledge, Con gran conocimiento. tremendous, ways of intervening with human people. Tremendas personas para hablar con otras personas. And one of them Y una de ellas had a seminar one day tuvo un seminario una vez where she invited us as colleagues to find the way to find relaxation in the midst of all our stress. donde nos hizo un seminario de cómo encontrar el relajarse en medio de tanto estrés. And she taught us some meditation. Y él nos enseñó acerca de la meditación. No, not Buddha, meditation. No, nada del Some of you budismo. some of you go, oh no, cut it out, all right? Ya, por favor. The Bible speaks about meditation, so Vamos please. a hablar acerca de la meditación. And I was there, I tell you, it was beautifully explained, very nicely done. Fue explicado bien, But she told us pero ella nos dijo that when she first got into that, que cuando ella de primero se metió a esto, when she first learned to calm herself down. cuando ella empezó a calmarse, Some of you need to calm yourselves down. algunos necesitan hacer esto. You are just you're too electric. Siempre están muy eléctrico, muy There's too eléctrico. much happening, too much happening. Stop, Tranquilo. stop. God needs to do a work in you. God says, be still and know that I am God. Be Dios still, dice, be esté still. quieto y sé que You're yo too soy busy, Dios. you're too busy. Calm Estoy muy down, calm ocupado, down. tranquilo, sí. She says that when she stopped on that day Ella dice que cuando ella paró en ese día and she took time to meditate y tomó tiempo para meditar, and got quiet, all of a sudden she felt this wave of, that's word to use, pain, amén. hurt. Esta ola como un dolor It just surfaced. empezó a sobresalir. She didn't know why. Everything was fine. Y no sabía por qué esto estaba Her bien. life was good. Vida estaba bien. Good career, good salary, Una carrera grande, buen good salario. family. Everything Buena was familia, fine. todo bien. But the minute she slowed down Pero el momento en que ella se calmó and meditated, y meditó, it all came up. todo salió She kept on meditating. y empezó a meditar más. It took a couple of days, actually. Le tomó varios días. But after a couple of days, Después de varios días, she remembers that she was being still. ella que estaba ahí quieta, She heard inside her mind dentro de su mente ella escuchó a voice. una voz. And the voice said, Y la voz decía, oh no, oh no, another girl. otra niña. She goes, what is that? ¿Qué es esto? So she called her mother. Y ella llamó a su madre. She said, Mom, I'm having this thing going on with me. Estoy teniendo esta cosa que me pasa. And I remember I had this feeling. Somebody said to me, oh, another girl. Este sentimiento que alguien dijo, oh, otra niña. Her mother on the phone broke down and cried. En el teléfono su madre empezó a llorar. She said, honey,
¿Sabes qué? The day you were born, El día que naciste, the day you were born, el día que naciste, that she came out of her mother's womb. que ella salió del vientre de su madre, Her father was there in the delivery room, su padre estaba ahí en la sala de parto and he was expecting a son. y él esperaba un hijo. So when she came out of the womb, Así que cuando ella salió del vientre, the first thing her father said, lo primero que su padre dijo fue, "Oh, another girl." otra niña. She heard it Ella lo escuchó 10 seconds born. y es como por 10 segundos It stayed. y se le quedó. Professional woman, Una in mujer every sense of the profesional. word. She broke down and she cried Ella empezó a llorar at the rejection, al rechazo that her father planted in her que su padre plantó en ella 10 seconds into her birth. a los 10 segundos de haber nacido. How many of you have felt rejected? ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados? How many of you have felt bad about something that happened to you in the past ¿Cuántos de ustedes se sienten mal por cosas que pasaron en el pasado and you never got healed? y nunca se sanaron? Never. It hasn't been healed. No ha sido sanado. It's covered up. Está cubierto. The old saying, it's under the rug. Están ahí bajo la alfombra, como dicen. Never put something under a rug. Nunca ponga nada bajo la, It's going to stink. porque va a apestar. Nunca es cuando va a apestar. You can't bury things. You have to deal with them. No puedes esconder ni enterrar And nada I'm porque sensing here estoy sintiendo aquí that the Lord God wants to heal some hearts. que el Señor aquí quiere sanar corazones. He wants to heal some memories. Él quiere sanar memorias. And some of you Y algunos de ustedes need to be vessels of healing. necesitan ser vasos de sanidad. You need to go and acknowledge what you have done Necesitas reconocer lo que has hecho to cause pain in someone's life. para causar dolor en la vida de alguien. With no excuses, No hay excusas, with no explanations. no hay explicaciones. When David did what he did, Cuando David hizo lo que hizo, he killed a man. él mató al hombre. And Nathan came up and confronted him. Y cuando Natán vino y lo confrontó, I have sinned. yo he pecado, dijo David. That's it. Así, No excuses, no explanations. sin ninguna excusa ni explicación. It was Bathsheba's fault. Fue la culpa de Betsabé. I'm a man and she was naked. Yo So soy hombre, hey, ella estaba desnuda ahí. what do you expect? ¿Y qué esperan? No, that's arrogance. Eso es arrogancia. See, that's not humility. Eso no es humildad. I have sinned against the Lord. Yo he pecado contra el Señor, dijo David. That saved his life. Eso salvó su vida. Nathan said, because of that, God's not going to kill you. Natán dijo, porque dijiste esto y lo sentiste, Dios no te va a matar. Some of you have been wounded. Algunos de ustedes han sido heridos. Some of you are the ones who have wounded. Algunos de ustedes son los que han hecho esta herida. And you've never said sorry. Nunca te has disculpado. You know who you are out there. Usted sabe lo que es, quién es. Today is your day to begin to be a vessel of healing. Y hoy es un día que puede ser un vaso de sanidad. By the way, the movie, I can only imagine. Esta película que no, le he hecho, I'm not going to spoil it for you. no se las voy a dañar, pero But let me tell you, it ends on a happy note. termina en Kind una of, nota sort of. buena. En cierto modo, The abuser el abusador gets what he deserves. te toma retribución de lo que hizo, But, pero, as the Bible says, como dice la Biblia, where sin abounds, donde habita el pecado, grace abounds more. la gracia sobreabunda. And he was able to find forgiveness in Jesus Christ Y en Cristo Jesús pudo encontrar perdón. and die saved. And he's in the presence of God Y right murió now. salvo y este varón está en la presencia de Dios. And his son Y su hijo was able to forgive him pudo perdonarlo because Christ had forgiven him porque Cristo lo perdonó a él, his sins. sus pecados. And the song, I can only imagine, Y este canto, solo puedo imaginarme, is him writing about what his father was seeing now that he was in heaven. a su padre lo que es acerca de lo que su padre está viendo ahora de lo que está en el cielo, What my mother is seeing, what my father is seeing. lo que mi padre y mi madre están viendo, What your loved ones who have lo died que in sus Christ. seres amados y murieron en Cristo, What you will one day see, and lo I que will un one día day usted see. verá o yo veré. But while we're here, Pero mientras estamos aquí, we need healing. amén, We need healing. necesitamos sanidad. We need repentance if we've caused pain. Necesitamos arrepentirnos si causamos dolor. No excuses. No es sin excusas, None. ninguna. If you've harbored bad feelings towards somebody, Si tú tienes algún resentimiento contra alguien, you've hurt yourself. entonces te hieres a ti mismo. If you believed stories and rumors you've heard, Si crees historias o rumores que has escuchado, and you say, well, it has to be true because why would this person lie? o tiene que ser cierto, ¿por qué mentiría esta persona? And you kept it, Y lo guardaste and it stabs you, y viene y te poisons you. envenena.
You need healing. Necesitas sanidad. You need to admit you did wrong in accepting that bitterness. Necesitas admitir en aceptar esta amargura. God wants to change bitterness for sweetness. Y Dios quiere cambiar la amargura a algo dulce. He wants to change death and give life. Él quiere cambiar de muerte a vida So you can be a real vessel para que puedas ser un verdadero vaso in His hands. en sus manos. You can't heal if you're hurt. Tú no puedes ser sanado si estás herido. You can't love if you're holding grudges. Tú no puedes amar si estás aguantando resentimiento. You can't be a vessel of reconciliation No puedes ser un vaso de reconciliación if you believe rumors. si tú crees los rumores. You can't. No puedes. Paul says if Pablo lo dice. I give all my goods to the poor, Si doy todos mis bienes a los pobres. if I give my body to be burned, Si doy mi cuerpo a ser quemado. but I don't love, Lo que no amo. it's worth nothing. Si no amo, no vale nada. Are you bitter? ¿Está amargado? Are you angry at someone? ¿Está enojado con alguien? Have you believed a story and never even bothered to verify it? ¿Usted cree alguna historia y no ha podido verificar? Just believed it? ¿La creyó? And now you're hurt and you're angry and you're wounded? Y ahora está herido y está molesto, Have enojado. your parent, your grandparents, A your sus padres, sus caretakers hurt abuelos. you? Or have you been the one ¿O ha sido usted with your tongue like a sword? la que tiene una lengua como la espada? Husbands making their wives feel worthless, Esposos haciendo a su esposa sentirse que no tienen precio. not just by saying directly terrible things, No solo por decir cosas indirectas horribles. but by not saying what you're supposed to. O por no decir lo que tienes que decir. Women need both. Mujeres necesitan ambos. They don't need to be verbally abused, No necesitan ser verbalmente abusadas. but they also need to hear from their husbands Pero necesitan escuchar de sus esposos words of affirmation, palabras de afirmación. words of encouragement. Palabras de ánimo. The same way you used to say, I love you, honey, when you were just Que te dating. amo, así cuando eran novios. You should tell her every day. Le decías todos los días. You should tell her how wonderful she is every day. Todos los días decía que lo maravilloso There is que es. healing in your mouth, husband. Esposos, hay sanidad en sus palabras. There is blessing in your mouth for your wife. Hay bendiciones en tu boca para tu esposa. The Bible says that a man's words La Biblia dice que las palabras del hombre washes his wife. lavan a su esposa. So wash her. Así que lávala. I see some men going like, it's in your mouth. Está en tu boca. And women, Y mujeres, don't be fooled. no se dejen engañar. I do not care how many muscles the man has. No importa que el hombre sea así musculoso. Inside that masculine, macho, tough guy, De ese hombre así, there's a little ese boy. macho hombre. There's a little boy. Hay un niño. Sorry, guys, I'm going to break the code of men. I'm going to tell Vamos a them. romper el hombre. There is a, I've been doing it. I'll keep doing it again. Yo he estado ahí. Because there's a little boy inside of every man. Hay un niño en cada hombre. I'm not saying that the men are babies, because we're No not. estoy diciendo que los hombres son bebés. No, men are men. Los hombres son hombres, But there's a part of us. pero hay una parte del hombre. Those of you who are married, Los que son hombres, you need your wife to give you words of affirmation. a ver, los que son casados necesitan palabras de afirmación de su He esposa. needs you. Él lo necesita. Wife, your husband needs you. Esposa, tu esposo te He necesita. needs to know there's no other man in the universe Él for you necesita but que hay him. otro hombre en el universo por usted. He does. Even if he never says it, he needs to hear it. Y él necesita escucharlo. He may go, yeah, yeah. Inside he's going, oh, this is Yeah, great. yeah, Give me yeah. more, give me more, give me more. Pastor Cho, the pastor of the biggest church in the world, El pastor de esta iglesia, el pastor Cho, after he ministers, I think it was 9 services on a Sunday. Imagine él tiene 9 9 services. servicios los domingos. He worked 9 services. He has, by last count, 750,000 members in his church. Él tenía aproximadamente 700,000 miembros en su congregación. So after 9 services, Después de 9 servicios, on Sunday he would come home to his wife el domingo él va a su esposa feeling empty. sintiéndose vacío. Do you blame him? Le echa la culpa. And he would say, honey, Decían, amor, I've given so much today. he dado tanto hoy. I need someone to give something to me. Necesito que alguien me dé algo a mí. Honey, praise me. Alábame a mí. And she would say, what do you mean praise you? I'm not Decía praising que te I'm alabe. only praising God. Yo What's solo wrong alabo a with you? Dios. ¿Y qué pasa Because I'm contigo? not asking for you to worship me. No estoy hablando que me adores. I'm asking you to tell me that I did a good job Dile today. que hice un buen trabajo hoy. Encourage me. Anímame. Leave me alone. Echa She para allá. walked away. Y se apartó. He went after her. Él se fue atrás de ella. Praise me, woman. Praise me. Talk to Alábame, me. mujer, Talk to alábame. me. She writes, all right. Está bien. You did good. Oh, thank you, Hiciste honey. un buen Thank trabajo you. hoy. Gracias, amor. And now every single Sunday without fail, Ahora todo domingo sin fallar. when he walks in the door, Cuando entra a la puerta, honey, you were fantastic. estuviste fantástico hoy.
That's not pride. Eso no es orgullo. That's lifting up somebody. Eso es levantar a alguien. How many husbands have lifted up their wives today? ¿Cuántos hombres levantan a su esposa? How many wives have lifted up their husbands today? ¿Cuántas mujeres levantan a sus esposos? Those of you who are not married, like me, Los que no son casados como yo. you want to get married, you better be Tienen ready que- to pay that price too. Si hay que casarse tienes que pagar ese precio. And it shouldn't be a burden if you love her. Esto puede ser una carga si la amas. If you love somebody, praise Si la is amas. natural. La alabanza es natural. Oh my God, I'm in trouble now, right? Estoy If you en- love somebody, Si amas a alguien, it'll flow va a naturally. fluir naturalmente. Honey, I love your hair. Oh Te my amo tu God. pelo. You're stunning today. Estás bella hoy. Honey, you look wonderful. Man, I like you with that tie. ¿Te man. ves cómo esta corbata? Esto, lo otro. Talk to each other. Háblense unos a otros. And if you're not married, Si no estás casado, the Bible says you have more time to serve God. la Biblia dice que tienes más tiempo para servir a Dios. Don't blame me. That's in the word. So those of us who are not married, Y los que no estamos casados, go around and praise other people. vaya y alabe a otras personas. Lift up somebody. Levante a alguien. Be a vessel of healing to somebody. Sea un vaso de sanidad a otros. If you're courting somebody, make sure they're praising you now. Si está alabando a alguien, They're asegúrese. encouraging you now. Anímelo a esa If they don't persona ahora. encourage you now, they're not going to do it later. A mí no es nada que lo vaya a hacer después. Let's all stand together, Puestos de pie, friends. congregación. He humbled himself Él se humilló a sí mismo to wash us, to bless us, para bendecirnos, to encourage us, para animarnos, to save para us. salvarnos. And now he says, follow my example. Y ahora dice, sigan mi ejemplo. Be like me, Jesus said. Be like him. Jesús dice, sean como yo. So as the church joins me in prayer today,